Hola, bienvenidos a Voces Trans Más Allá de la T, un espacio creado por y para las personas trans y LGBTQ+, en general, donde hablaremos sobre temas de interés para nuestra comunidad y podremos conversar sobre diferentes tópicos que nos interesen. En este episodio vamos a hablar justamente sobre la historia trans y sobre qué conocemos de la historia trans en Venezuela. No olviden suscribirse a este canal para que les puedan llegar todas las notificaciones de cada video que subimos y de seguirnos en nuestras redes sociales como @YoNaciraPiso, @TransAFAPVenezuela y @Piso Humano Derecho. Ahora bien, siento que este es un tema como que quizás un poquito redundante, pero quería dar como mi opinión, ¿no? Dar como una perspectiva bastante personal sobre lo que yo pienso y sobre mis impresiones con respecto al trato que se nos ha dado a las personas trans en Venezuela y también sobre los trabajos que se han hecho con respecto a reivindicaciones sociales, es decir, desde el activismo y desde la defensa de derechos humanos en Venezuela. En Venezuela. También tener en cuenta que ya este episodio no va a ser como formal ni digamos que no voy a estar leyendo tanto, no voy a estar dando tantos datos como precisos, porque consideraba que en esos episodios era muy importante hacerlo para que pudiesen tener fuentes a dónde ir. Acá es más, quizás más, no sé, más individualizada mi opinión, ¿no? Entonces, bueno, nada. Con respecto a esto, yo tengo como opiniones bastante controversiales con respecto a otras personas trans. Porque justamente yo tengo como una visión bastante erratista, realmente tengo que admitirlo, o sea, una visión bastante negativa. Yo lo estaba hablando hace poco con un amigo, ¿no? Que a mí me cuesta ver mucho la parte positiva de ser trans, porque justamente entiendo que tenemos muchas vulnerabilidades y que estamos expuestos a mucha violencia, y creo que también tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Porque todo el tiempo estoy como escuchando historias bastante tristes, bastante complicadas, llenas de abusos y llenas de mucha violencia, o sea, de forma individual, ¿no? O sea, historias personales bastante complicadas, ¿no? Y siendo una persona trans que también sufrió como bastante violencia intrafamiliar y bastante violencia social por ser trans, o por lo menos por la incomprensión de lo que yo era en la adolescencia y la niñez, eh, son temas que no he trabajado totalmente en terapia. Entonces son temas que todavía no es que me cueste hablarlos, sino que me cuesta ver como el lado positivo de la historia, ¿no? Porque justamente cuando empezamos a leer y empezamos a informarnos, vemos temas como las leyes de vagos y valiantes, en donde simplemente tú por ir vestido de una forma no acorde o de forma inmoral, eras preso, ¿no? Y como prácticamente a veces eran como centros de concentración, ¿no? En donde tú perdías todo tipo de derechos y en donde se te estigmatizaba dentro de las mismas cárceles, ¿no? O sea, inclusive se te identificaba y se te ponían diferentes identificativos para decir este es desviado o este es desviada, ¿no? Y en donde se te hacían diferentes, bueno, lo que ya entendemos como terapias de conversión, ¿no? Pero donde se cometían hasta abusos sexuales para corregir lo que tú eras, ¿no? Y no solo desde lo legislativo, sino también inclusive desde la perspectiva médica, ¿no? Donde se te hacían diferentes terapias, inclusive llegabas o sea, te obligaban a tener como terapias hormonales, de introspección, creo que se le llamaba, no recuerdo, que era como que para acentuar, o sea, si tú eras una mujer, o por lo menos si tú eras un hombre gay, o te daban hormonas para disminuir, digamos que estos deseos sexuales, o para afianzar esta hombrura, ¿no? Entonces eran como temas bastante violentos, ¿no? Y que ya en la actualidad también vemos como que estas terapias de conversión en las religiones, principalmente en las religiones de lo que es el catolicismo y en lo que es
el cristianismo evangélico, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que también es importante como reconocer la historia de empoderamiento de las personas trans, o sea, las personas trans que realmente se animaron y que nos animamos en estos contextos tan complicados a alzar la voz, ¿no? A denunciar, a documentar, a crear espacios seguros, a trabajar y con las uñas, porque justamente también es un tema complicado el tema de recursos, ¿no? Pero el tema de la historia trans es un tema que me traspasa bastante y que me hace cuestionar muchas cosas, porque justamente es el hecho de también intentar comparar, ¿no? las condiciones de vida antes y ahora, porque realmente las juventudes trans lo tenemos más fácil, o sea, podemos transicionar de forma más sencilla, o tenemos medios de comunicación más económicos, principalmente las redes sociales. Entonces, también hay un tema en Venezuela, que es el tema de la denuncia y la documentación de derechos humanos, y es el hecho de que hay pocos recursos para documentar las condiciones de vida de las personas LGBTQ+, pero el tema de la caracterización de las personas trans también es un tema bastante invisibilizado. Es decir, hay diferentes investigaciones, digamos que de 2021, 2022 para acá, diferentes tipos de documentaciones que generan diferentes informes y que generan diferentes informaciones sobre nuestras condiciones de vida, pero que no llegan al interior del país. Es decir, que siempre se quedan como que en los estados centrales, ¿no? Y en los estados fronterizos. Pero ¿qué pasa con estados, no sé, como Yaracuy, como Lara, Falcón, lugares como Barinas, Anzoátegui? ¿Qué pasa con estos estados que están como aislados quizás? Porque veo que hay mucha visibilización, como por ejemplo las condiciones de vida de las mujeres trans en la frontera, o de las personas LGBTQ más en la frontera, que son estados como Mérida, Táchira, Zulia, o personas LGBTQ más en el centro del país, como Caracas, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo. O sea, estos 4 estados son los donde tenemos mayor oportunidad de visibilización para las personas LGBTQ+. Pero lugares como los donde yo vengo son lugares bastante complicados para vivir con respecto a las libertades de las personas LGBTQ+, en lo social. O sea, porque en temas de derechos humanos todos estamos igual. Ninguno tiene derechos reconocidos por el Estado. En cambio, a nivel social estamos como un poquito más alivianados, ¿no? O sea, podemos andar por la calle en ciertas áreas que son como un poquito más seguras, ¿no? En cambio, en estados como Falcón, donde ese que te agarre la mano, vas a recibir piedra. A mí me lanzaron piedra, así que simplemente por andar agarrado de la mano de alguien. Entonces, el tema de la historia es complicado de darle como una línea, ¿no? Porque hay lugares en donde no hay documentación, o sea, hay lugares en donde no hay testimonios, hay lugares en donde pareciera que no existen. Inclusive en estos días estaba hablando con un amigo que es de San Felipe y él hablaba y él decía, no, es que en San Felipe no existen los maricos, o no, es que en San Felipe nada más existen pero en un solo sitio, en una sola, creo que es licorería, bar, una cosa así. Y no, papá, no, y en mi mente, no, claro, yo no me pongo como a discutir, ¿no? No, papá, no es que no existen, es que están invisibilizados, ¿no? Y ahí es donde voy, ¿no? Porque justamente la documentación que hay, por lo menos de personas trans en Venezuela, principalmente son de mujeres trans, de personas que transicionan desde el género masculino hacia el género femenino, porque también hay una cuestión de estigmatización y de criminalización. Entonces se documentaban estos episodios de redadas y en estos como lugares nocturnos y demás, también dentro del ambiente gay, ¿no? Porque justamente son personas que sí están, o sea, son personas que son más vulnerables a la violencia, ¿no? La violencia que sufrimos las transmasculinidades es una violencia como más camuflajeada. Es una violencia que está más invisibilizada, pero también porque hablando con hombres trans que tienen 40, 50 años, o sea que digamos que su adolescencia fue en los 80 quizás, sí, o sea que tienen 50, 60 años, que
que sus vidas nocturnas eran en los 85, en los 87. No he conocido personas que viviesen, no he conocido tampoco documentación de hombres trans y de personas trans masculinas que sus juventudes la hayan vivido en los 70 o en los 60. No hay registros, porque justamente los mandaban a sus casas y digamos que no los metían presos per se, pero sí les daban como que estas reprimendas en donde los llevaban, así como los agarraban, los llevaban a sus casas para que sus padres para que sus padres digamos que les entraran en cintura, ¿no? Como que las enseñaran a ser mujeres. Entonces, si bien sí existía algún tipo de criminalización, tú veías estas cuestiones en donde la represión hacia las personas trans venía por parte de las personas trans masculinas, venía como por parte de la familia. Y el tipo de violencia, no quiero decir que es bastante distinta, pero se caracteriza de forma distinta. Y en Venezuela, realmente no hay investigaciones que nos caractericen, o sea, que yo les diga, mira, vean este informe y vean cómo son como el tipo de violencia que sufrimos las transmasculinidades, o el tipo de... O sea, no se ha dado como la oportunidad de poder caracterizar este tipo de violaciones de derechos humanos, ¿no? A lo largo del tiempo. Y antes de 1999 realmente no hay documentación, o por lo menos yo no he encontrado como que un intento de conocernos sobre nuestra historia. Pero realmente el tema de referencias es un tema bastante importante, porque realmente lo que no se ve no existe y lo que no se existe no se defiende. Entonces, las reivindicaciones trans siempre han estado como desde lo individual, y en la Venezuela actual también hay varios activistas trans, pero no hay una colectividad trans. O sea, eso es una realidad. Realmente es bastante duro verlo así. Pero comunidad trans en Venezuela existe. A ver, comunidad trans como colectivo social. O sea, como colectivo social que activamente busca la defensa de sus derechos. Y en mi opinión, hay unos intentos, estamos intentando, o sea, hay realmente iniciativas muy buenas, pero por temas de recursos y por temas de estigmatización, pues no se logran. Y así se ha visto a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando vemos la historia LGBTQ más en Venezuela, las transmasculinidades realmente no tienen visibilización dentro del colectivo LGBTQ+, ¿no? O digamos que dentro de la historia. Se habla mucho y se tiene mucho en cuenta la importancia de las mujeres trans y la importancia de las personas lesbianas, gays y las mujeres trans. Digamos que yo sí me atrevo a decir esto. La historia LGBTQ+ en Venezuela nace por las mujeres trans. El tema es que a veces, por el tema también de la historicidad y de los periodos de tiempo en los que se ocurrieron los hechos, se les tomaba en cuenta como hombres afeminados, pero la mayoría eran mujeres trans. Entonces, por eso que, en mi opinión, las mujeres trans son el génesis del colectivo LGBTQ+, en el mundo y en Venezuela. Pero también había esta connotación en donde a los hombres cisgéneros a los hombres cisgéneros gays y de ciertas clases sociales es a los que se les daba realmente visibilidad, y por mucho tiempo se hablaba de comunidad gay, ¿no? Y a todos nos metían en la comunidad, y todos éramos gays, ¿no? Entonces no había como esta diferenciación. Y eso me hace como buscar referentes antes de 1980, antes de 1990, se me hace como muy complicado de ver, ¿no? Se me hace como se me hace difícil intentar como identificarme con la historia trans venezolana, justamente por este tema de falta de caracterización y de falta de documentación. Con respecto a la visibilización, en Venezuela realmente el tema trans es una parodia. O sea, realmente las representaciones de personajes trans son paródicos. No sé si esa palabra existe, pero bueno, es una parodia, ¿no? Porque éramos representados por hombres comediantes que hacían burla de nuestras identidades, ¿no? Y en la actualidad ni siquiera somos burla, simplemente no existimos.
también por un tema de libertad de expresión, ¿no? Sin embargo, creo que para mí uno de los referentes más importantes con respecto a las identidades trans en Venezuela es Tamara Adrián, porque Tamara Adrián es realmente la primera mujer trans, independientemente de lo que los demás piensen sobre su persona o sobre las diferentes facilidades o dificultades que ha tenido para llegar a donde está. Es una mujer que ha logrado abrirse camino dentro de la política venezolana y ha logrado ser una representante muy buena de lo que es las identidades trans, lo que es ser una persona trans en Venezuela. Es una mujer que ha sido pionera dentro de la política venezolana y creo que es muy importante tener en cuenta esto, porque a veces buscamos referentes desde lo artístico, desde el, digamos que el entretenimiento y demás. Y para mí saber que una mujer trans fue precandidata presidencial, para mí es un logro de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque nos brinda visibilización. Y su candidatura, o sea, sé que también es la primera diputada, creo que en Latinoamérica, en ser diputada trans, abiertamente trans, ¿no? Aunque su nombre legal fuese otro, ¿no? Brinda como, o sea, te brinda como esta posibilidad de decir que yo quiero ser como ella, ¿no? Es decir, yo quiero llegar a donde está ella. Quizás no dentro de la política, pero quizás dentro de lo académico o quizás dentro de lo profesional. Es decir, yo también puedo buscar tener doctorados, yo también puedo buscar crecer profesionalmente a pesar de ser trans, ¿no? Y que ser trans no sea una condena, como yo a veces lo digo, por eso que digo que yo tengo como una visión bastante fatalista de lo que es ser trans, también por mis propias experiencias, pero por decir que a pesar de todo puedo ser y que puedo apalancarme a partir de mi identidad, ¿no? Y que puedo vivir y puedo, digamos que ser exitoso quizás, no solo ser conocido, sino ser exitoso teniendo en cuenta, sentirme realizado. O sea, para mí ser exitoso es como sentirme realizado, ¿no? Entonces, poder visibilizarme en ella y poder tenerla a ella como referente para mí es bastante importante, ¿no? También tener en cuenta que la mayoría de referentes que yo tengo son como activistas, principalmente son activistas venezolanos o son personas que que defienden los derechos de las personas trans en Venezuela. Porque realmente no he encontrado como otros referentes. Porque yo no soy así. O sea, yo no me identifico como con referentes artísticos realmente. Me parece que somos muchos, ¿no? O sea, hay muchos referentes artísticos. Y si bien en la adolescencia es bastante importante, en la adultez, ¿no? Porque, bueno, en mi opinión, o sea, en la adolescencia yo sí tenía referentes trans, artistas, pero ya en la adultez digo, ok, es que yo no quiero ser artista, yo no quiero formar parte del entretenimiento. Si bien yo quiero tener algún tipo de visibilidad, porque siento que es necesario, no quiero decir la palabra, pero no quiero ser un payaso de los demás. O sea, no quiero tener no, por lo menos no tengo referentes, por lo menos influencers, comediantes. O sea, para mí eso es ser un poco payaso, no servir nada más de entretenimiento. Y que está bien que otros lo quieran y está bien que otros tengan referencias. Pero ¿cuáles son las referencias en Venezuela de otros aspectos? O sea, un ingeniero que haya conseguido tal cosa en tal empresa y demás, claro, entendiendo, ¿no? Todo lo difícil que es, ¿no? Pero también decir cuáles son los referentes que tengo en Venezuela y cuáles son los referentes con los que me puedo identificar. Con respecto a las personas que son transmasculinas, más allá de Paul, siento que no tengo ningún referente. Y porque Paul es un activista que ese carajo tiene los guáramos a decir las cosas como son, ¿no? Y que más allá de no tener miedo a tener algún tipo de represalia por parte del Estado, es como su actitud bastante confrontativa, que siento que también tengo como una actitud bastante confrontativa, ¿no? Pero a nivel personal, como lo considero un amigo, lo considero un gran allegado mío, me cuesta identificarme desde lo personal, ¿no? Porque hay ciertas decisiones que él toma que, bueno, yo no lo tomaría, ¿no?
Eh, y antes de ellos, realmente no conozco. O sea, y si ustedes conocen a alguien que haya sido relevante en los 80, en los 90, en los 70, que es una persona trans y que haya tenido como algún tipo de visibilidad en Venezuela, me parece importante que lo digan. O sea, lo pueden comentar y yo busco, investigo, o invito a alguien que como que sepa un poco más de esto, y lo podamos conversar. Porque parte de la historia trans es la visibilidad trans, ¿no? Es las voces trans, cuáles son las personas que se alzaron sobre la sociedad, ¿no? Y que dijeron sus verdades y que dijeron, mira, es esto y esto y esto, está mal por esto, esto y esto. O que fueron tan buenos artistas, o por lo menos tuvieron el reconocimiento por parte de la sociedad venezolana, en donde podían tener un impacto social bastante importante, ¿no? Y es un tema también de cuáles son las puertas que se nos abren en medios de comunicación y redes sociales, ¿no? Cuáles son las oportunidades que realmente se nos abren. Porque hace poco hablaba con un amigo y le decía como que mira, pero es que yo tengo la perspectiva de que tú siendo trans, la única forma como de salir adelante es ser un fetiche para la gente o ser un entretenimiento para la gente. O sea, cuando hablo de fetiche es tener que sexualizarte en medios de comunicación y en redes sociales para poder obtener algo de ingreso, ¿no? O sea, para poder vivir. Y cuando hablo de ser un entretenimiento es que te vuelves un personaje de redes sociales, un influencer, pero de... A ver, es que también son como temas bastante controversiales que yo sé que cuando los hablo, mis allegados me dicen como que ¿por qué estás diciendo eso? Pero bueno, ser... ¿Cómo? ¿Qué eso no? Ah, ok. Dale, me avisas y sigo. Ok. Justamente entender que si bien influenciar es tener un impacto social sobre otras personas y como influenciar como en las tomas de decisiones que tienen ellos, una cosa es hacer reír y una cosa es ser chévere y tal, y otra cosa es entretener a la sociedad a partir de ciertos prejuicios, ¿no? Que es como que acentúan estos prejuicios que tiene la sociedad y estos estereotipos que tiene la sociedad, y eso es lo que genera burla. Entonces por eso es que yo hablo que son personas que terminan siendo tú un payaso, ¿no? De los demás, que tienes que ser muy chévere y muy chistoso, y porque a mí también me ha pasado, o sea, te digo que para poder caerle bien a los demás tengo que como ser chistosito, ¿no? Y dimensionado hacia la historia trans, es decir, cuáles son las personas con las que nos podemos identificar, con las que para nosotros son unos referentes y con los que nos podemos identificar como venezolanos. Porque siento que una de las primeras fallas que tenemos como comunidad, o sea, como colectivo, que nos cuesta mucho como conectar con otras personas trans de otros estados y que se involucren en las actividades y que puedan salir como de sus casas, más allá de las, digamos que de las dificultades socioeconómicas y sociales que puedan tener, familiares y demás, para llegar a nuestras actividades, es también un tema de identificación. Porque no nos damos el tiempo y el chance de generar representaciones como más cotidianas quizás. Porque por lo menos no me gusta hablar al revés, me gusta hablar justamente de Arca, porque me parece que es una caraja impresionante, que tiene una carrera muy importante a nivel artístico, pero justamente te genera como que esta referencia de una mujer trans que tuvo que emigrar para tener éxito, que tuvo que emigrar para poder llegar a donde tenía que llegar, ¿no? Y también varios artistas LGBTQ+, que justamente es esto, ¿no? Y creo que necesitamos referentes más cotidianos, que las personas dentro de nuestra cotidianidad podamos hablar, ¿no? Y eso también nos coloca en una cuestión de bastante vulnerabilidad, ¿no? Porque si tú eres un profesor universitario, que eres trans, y quisieras empezar a generar contenido, no sé, en TikTok, en YouTube y demás, hablando sobre tu experiencia como profesor,
pues te estás exponiendo a una visibilización que quizás sea contraproducente, porque quizás la puedan ver tus jefes y que obviamente quizás puedan ser unas personas transfóbicas y pierdes el trabajo. Entonces también es una cuestión de autocuidado, ¿no? Pero me hace reflexionar sobre cuáles son las personas con las que nos podemos identificar del pasado, ¿no? Con los que podamos decir, soy como ella, soy como él, siendo venezolano. Entonces es como crear historias, ¿sabes? Es tener la oportunidad de quizás tener como un espaciecito, ¿no? Dentro de todo este rompecabezas. Es que por lo menos algunas personas puedan ver nuestros videos, puedan leer nuestras historias, puedan ver lo que hemos logrado, porque nos damos la oportunidad de visibilizarlo y digan, mira, no está tan mal ser trans, ¿no? Y por eso es que yo tengo una visión bastante pesimista, porque cada vez que veo una noticia sobre alguien trans es porque o le han asesinado, o ha sufrido algún tipo de violencia, o porque es una persona trans que ha cometido X delito, o que está, o digamos, o que ha sido funado en redes sociales por una posición bastante controversial o demás. ¿Y cuáles son los referentes positivos? ¿Quiénes son los referentes positivos que tenemos, no? Y la mayoría de referentes son actuales. La mayoría de referentes son del 2000 para acá, desde hace 20 años, 25 años. Pero yo que soy una persona, no sé si es que yo lo estoy intentando forzar, pero es que por lo menos yo leo historias trans, o por lo menos el tema de la memoria trans en México, que es una gente que está haciendo un trabajo de memoria y documentación periódica con respecto a las identidades trans en México, y tú dices, coño, había gente relevante en los 40, en los 30, gente trans que merece reconocimiento. Y entonces digo, coño, eso es un trabajo que quizás en Venezuela todavía no estamos como que en el momento de hacerlo, ¿no? Porque ni siquiera tenemos reconocimiento de nuestras identidades y estamos pasando por una situación, una crisis de derechos humanos y una crisis humanitaria compleja, bastante complicada, ¿no? Y que tiene la mayoría de nosotros en pobreza, en situación de pobreza, y una gran parte también de la población en pobreza extrema, y teniendo el éxodo más grande de nuestra historia y de la América Latina, ¿no? Tú dices, ok, yo necesito también razones para quedarme, y yo necesito razones para decir, ok, en Venezuela vale la pena vivir por esto y por lo otro. Y parte de eso es la historia trans, y parte de eso es no sé, quizá la visibilidad que le damos a algunos referentes, ¿no? Y bueno, porque es que realmente estamos dispuestos a vivir las consecuencias, ¿no? O sea, a vivir el estigma y los riesgos que implica ser visibles. O sea, a vivir los riesgos que implica ser visiblemente trans, ser públicamente trans y contar nuestras historias. Porque es que la única forma de que a partir de ahora nosotros podamos tener como una línea de tiempo con respecto a nuestras visibilidades, con respecto a cómo queremos ser recordados como colectivo, como comunidad, a través de nuestras historias de vida, pues es exponiéndonos. O sea, no hay otra salida, ¿no? Es como vivir, ¿no? Y atrevernos a dar nuestro testimonio. Y no puede ser nada más, o sea, no es que te estoy diciendo, mira, agarra tu teléfono y grábate, no. Sino como a través de los grupos, a través del trabajo comunitario, a través del anonimato inclusive, o sea, inclusive así tengas un bendito seudónimo, pero está la documentación, ¿no? Y muchas organizaciones, bueno, no hay muchas, hay algunas organizaciones en Venezuela que se dedican justo a esto y que tienen diferentes proyectos con respecto a esto. Y es muy importante que tú te des la oportunidad de decir, esta es mi historia, esto es lo que yo viví y esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Como dar quizás estos testimonios anónimos, pero que funcionan para crear historia trans, para crear memoria trans y para crear visibilidad trans. Porque esa es la única forma de hacer comunidad, en mi opinión. Visibilizándonos y diciendo, mira, tú también puedes identificarte conmigo, yo puedo identificarme contigo. Y quizás no crear familia, pero que sí crear algún tipo de vínculo, ¿no? Y decir, ok, estos son nuestros objetivos a nivel de derechos humanos, vamos hacia allá. No es que alguien se acuerda cada julio que hay que hacer o cada junio que hay que hacer una marcha, entonces
buscar recursos habidos y por haber, y terminamos en una marcha en donde el carajo, el tipo que está en el, ¿cómo se llama esto? En el escenario, no dice que es una marcha, no dice que estamos reivindicando derechos, sino que dice que es una caminata LGBTQ+. Entonces, ¿qué coño estamos haciendo? O sea, ¿qué cardito estamos haciendo, no? Entonces, como quitarnos un poquito los intereses personales y empoderarnos y decir, pues mira, somos trans y hay que hablar y hay que decir las cosas como son, ¿no? Y plantar cara. Porque también ese es un reclamo que algunos activistas también tienen y que me lo han dicho y que inclusive lo han dicho como en sus espacios, ¿no? Que somos los mismos 5 pelagatos siempre. No me incluyo allí porque yo vengo de hace 2 años para acá. O sea, yo no me incluyo, pero gente trans que ha venido trabajando desde el 2005, 2004, que ya llevan 20 años en esto, y que dicen es que para el Estado nada más somos este y este, que son los que siempre estamos en las marchas, ¿no? Ok, pero hay que también tener en cuenta que, bueno, Venezuela es un país bastante centralizado y que si no estás en Caracas es muy difícil que se te escuche. O sea, para yo poder hacer por lo menos este podcast tuve que venirme a mi pueblo a Caracas. ¿Por qué? Porque en mi pueblo duramos 12 horas sin luz. O sea, no hay los recursos, ¿no? Entonces, como también es un reto para las personas que estamos como que en estos medios, cuestionarnos y decir, coño, ¿cómo puedo llegar a una gente, no sé, en Bolívar, en Amazonas? Y también tener en cuenta que tampoco somos superhéroes, ¿no? Y que tampoco estamos aquí para resolverle la vida a nadie, ni para hacer la labor del Estado, ni para llevarnos las responsabilidades que no nos competen, ¿no? Pero sí decir, coño, si yo me metí en este peo, también hay que tener un poquito de responsabilidad y también decir las cosas como son, ¿no? Y quizás yo también soy bastante, como lo he repetido 200 veces, yo tengo un carácter bastante directo, porque bueno, no sé, me cuesta a veces bastante tener algo de tacto, ¿no? Pero si tú eres una persona que estás trabajando dentro del campo de derechos humanos, respeta, ¿no? el pensamiento ajeno y respeta quizás la forma de pensar de nosotros, que me estoy desviando totalmente del centro de este episodio, pero creo que son cosas que he querido decir, públicamente, y bueno, aprovechando que esta vaina es mía, lo decimos, ¿no? Pero bueno, nada, también es el tema del silencio en nuestras familias, porque eso también dificulta el que podamos vivir libremente y el que podamos ser parte de la historia, es decir, que nuestras experiencias puedan ser visibilizadas y que puedan ser parte de una documentación y que en un futuro puedan decir, ok, esta persona hizo esto y esto y esto y esto, o lo que hizo esta persona sirvió para esto o para lo otro, o vivió este tipo de experiencia de vida que nos ayuda a caracterizar algún tipo de violencia o algún tipo de trato social que hubo en el pasado, ¿no? O sea, ya no podemos hacer mucho con los 70, los 50, los 40, o sea, con el siglo pasado, pero podemos hacer algo como con la facilidad que tenemos en los medios de comunicación actuales, ¿no? Y entender que el silencio en la familia nos genera muchas inseguridades que en lo personal también hace que nos cueste hablar, que nos cueste pararnos y dar nuestro testimonio, que nos cueste decir, mira, lo que me pasó en el trabajo es una violencia, o por lo menos el que me dijeran que tengo que ir más femenino para poder tener un trabajo de atención al cliente, porque la atención al cliente en Venezuela es sexualizante, y lo podamos decir y lo podamos hablar y podamos tener algún tipo de, digamos que de apapacho a nivel de familia, ¿no? Eso también cuesta, que podamos tener una historia trans, o sea, que podamos decir nosotros, porque la historia se hace a partir de individuos, o sea, y está bien, pero o sea, está bien que a nivel colectivo queramos hacer cosas y está bien que quizás no tengamos como una historia de colectivo trans diversificada. O sea, porque si hay una historia de colectivo trans en Caracas y hay cosas que se hicieron en Caracas, porque también es como esta mentalidad caraqueña bastante centralizada, ¿no? Que nace en Caracas y ahí es que se va hacia los pueblos y hacia el interior, ¿no? Pero a veces también es un poquito al revés. También hay que empoderar a la gente en las regiones para que en cada localidad haya un empoderamiento y ahí sí el Estado puede decir, esta gente está activamente como no solo reclamando sus derechos, sino haciendo cosas para unirse y para
para hacer comunidad, que también es bastante difícil en un contexto como el Venezuela. O sea, no estoy diciendo que tengamos que hacerlo a juro independientemente de cualquier consecuencia, que tengamos que dar la vida, no. Pero tampoco estoy diciendo que por tener una situación de vulnerabilidad social y de mucha dificultad para lograr visibilización, no lo hagamos. Y que por falta de recursos tampoco lo hagamos. Porque reunir a una gente lo que necesitan es pasaje de ida, pasaje de vuelta. Y que es un lugar seguro, anónimo, en donde si no quieren ser visibles, pero que puedan estar en comunidad, ¿no? Y que si es algo público, bueno, no nos llevamos banderas, no nos llevamos cosas como que nos identifiquen como personas LGBTQ+, pero que nos podamos identificar, miren, llévense, no sé, una pulserita tal, o llévense tal cosita tal, para que nos podamos unir y estamos pendientes por mensaje y demás, por unirnos y saber qué vamos a hacer. Y quizás en 5, 6 años, estos grupos, estas cuestiones, estas uniones, pues estos vínculos que vamos generando, para que cuando las condiciones cambien, poder accionar, ¿no? Pero también siento que dentro del colectivo trans hay como también esta quizás esta resignación, ¿no? O sea, una resignación a decir, ya esto no sirve para nada, ya lo que hacemos no funciona porque no lo vemos en el presente inmediato o en el futuro inmediato. Dios mío, qué ridículo acabo de decir presente inmediato. No lo vemos en el futuro inmediato, entonces no sirve para nada. Y es de ya va, espérate. O sea, quizás las mujeres trans en los 70 no lo veían en el inmediato, pero estos espacios de reunión, estos espacios artísticos, estos espacios para poder ser libres, es también lo que permitió y sentó las bases de Venezuela para que hoy no nos metan presos, o para que hoy podamos en algunos lugares ir agarrados de las manos. O sea, tampoco es como que lo que hagamos ahorita no repercuta dentro de 50 años, dentro de 40 años, pero también tener en cuenta que entrar como en esta resignación, en que porque estoy en el closet no puedo hacer nada, no es tan real. O sea, y también hay que tener paciencia. Yo no podía hacer nada con 15 años, porque bueno, no se podía. O sea, mis papás no llegaba una hora y no quiero decir que me entraban a coñazo, pero te armaban un peo, ¿no? Si tú no estuvieses haciendo nada, ¿no? Nada que te pusiese como tal en peligro. O sea, quizás siendo menor de edad en Venezuela actual no puedes hacer mucho, pero ya después de los 18 años, bueno, tienes una responsabilidad con tu vida, ¿no? Y tienes que empoderarte, tienes que hacer algunas cosas por ti mismo. Y ese es quizás un poco el mensaje que yo intento dar desde lo personal cada vez que conozco a alguien trans, o cada vez que alguien por Instagram me conoce, porque a veces me pasa que 1, 2 personas cada 3 días, o por lo menos 2, 3 personas semanal nos escriben, ¿no? O me escriben también directamente por mi privado o por mi WhatsApp, pidiendo consejos y diciendo como que mira, yo he visto como que tú estás viviendo como públicamente tu identidad y quiero esto y esto y esto. Yo le digo como que mira, tú tienes una responsabilidad con tu vida, o sea, no con tus papás, no con tu familia, no con tus amigos, no con tu entorno, tienes una responsabilidad con tu vida. Y parte de esa responsabilidad es vivir públicamente, porque es vivir siendo libre, porque es tu derecho. Entonces, el poder empoderar y tener esta responsabilidad con tu vida es lo que te dice a ti, ok, tengo derecho a vivir libremente, y es donde tú empiezas a exigir, empiezas a poner límites, y empiezas a decir, o me aceptas o me voy, o me aceptas o tú ves qué haces, o básicamente empiezas a decirte, coño, mi vida vale, necesito ser respetado, y ahí es donde es donde empiezas a generar algún tipo de visibilización. Ahí es donde empiezas a trabajar como localmente, o dices, coño, me siento solo y quiero tener como compañeros, amigos, alguien con quien hablar y demás, y te involucras en diferentes actividades y buscas tener amigos LGBTQ+, o buscas tener amigos trans que quizás no están en tu localidad, pero están allá en la Conchinchina, pero son venezolanos, ¿me explico? O sea, quizás tú estás en Mérida y esa persona está en Bolívar, pero son 2 chamos trans que tienen 17, 18 años, que se identifican, que están entrando a la universidad, y allí pueden generar algún tipo de vínculo, y allí pueden introducirse a la historia trans a través de los trabajos comunitarios, ¿no? O sea, siento que hablar de historia trans es hablar de vidas trans, de individualidades trans. Porque si nosotros no tenemos el valor de hablar, más nadie lo va a hacer. O sea, a veces también me preguntan como, chamo, pero ¿cómo tú haces, yo maricón?
yo también me quiero morir, o sea, yo también tengo un montón de vainas, yo también estoy pasando hambre, yo también como una vez al día, yo también tengo que caminar no sé cuántos kilómetros para ir para la universidad, pero es el querer ir a la universidad como Yona y no como María del Carmen, es querer tener pareja como Yona, no como María del Carmen, es querer tener un trabajo como Yona y no como María del Carmen, y eso me genera a mí la responsabilidad de generar espacios que me generen, digamos que generar mi propio trabajo, porque yo no estoy dispuesto a tener un trabajo en el que tenga que mentir sobre mi identidad porque ya no estoy dispuesto. ¿Ves? O sea, no se te quitan los problemas por vivir públicamente trans. O sea, no se te quitan los problemas por querer hacer las cosas. Y así como muchos también llevamos coñazo, o sea, coñazo literal, piedradas literal. A mí hasta me llevaron a tirar piedras en un pueblo en 2 ocasiones, ni siquiera fue en una, en 2 ocasiones. Porque básicamente no encajas en los cánones que te imponen, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú estés mal, ¿no? Entonces, que ahorita tengamos la posibilidad de quizás hablar o que esté en un lugar más seguro no significa que antes estuve en un lugar más seguro y que antes lo hacía en el anonimato, tampoco quita el valor, que tú tampoco tengas el valor de hablarlo o sea, como alzar tu voz en medios de comunicación como las redes sociales o buscar entrar en temas de entretenimiento y demás para terminar en televisión, en radio, en otros medios, no significa que no puedas entrar a la historia. Y creo que todo lo que estoy diciendo es más una invitación que una cuestión de retrospectiva. Es decirle que tienen que empoderarse, chamos, y que tienen una responsabilidad con su vida. O sea, y no es como una obligación, y quizás, no sé si es un ataque empático, pero es decir, coño, si todos estamos mal y también hemos vivido hasta en casas de bardo, casas que no tienen piso, nos hemos tenido que bañar con tobito, o sea, no es venezolano que no haya pasado por eso, ¿no? Y no hay persona trans que no lo hayan rechazado en un trabajo, no hay persona trans que no te hayan dicho que no te pueden dar el trabajo porque eres libre, porque eres lesbiana o bisexual. Me lo han hecho, me lo han dicho en mi cara. Y es agarrar tu ego y tu arrechera y decir, bueno, tengo que buscar otro lado, o sea, tengo que ver cómo hago, y inclusive hasta tener que rechazar buenas oportunidades de trabajo simplemente porque te dicen, pero aquí no vas a andar con tus mariqueritas, si tú entras a trabajar aquí, tú cierras, me lo han dicho, o sea, tú te quitas esas mariqueritas de andar hablando por la calle, tú te quitas esas mariqueritas de andar hablando en internet, no, porque yo tengo una responsabilidad con mi vida, no contigo, ni con tu trabajo, ni con tu empresa, ni con tu consultorio, ni con nada. Y también es decir, bueno, tengo que vivir con las consecuencias de, bueno, no generar los ingresos que quisiera, quizás ser un poco más dependiente como de personas queridas y demás, más cercanas, pero también decir que mira, está bien porque también está bien que no te quieran ayudar y está bien que no puedan ayudarte, pero tú como persona trans decir, ok, tiene sus costos y también tiene sus costos como bastante radicales, por lo menos para poder ser abiertamente trans implicó o implica caerle mal a mucha gente y que la gente te rechace y que te diga vainas y que hablen a tus espaldas y que tengas a veces hasta que comer una vez al día porque tú estás decidiendo ser una persona trans, pero a costa de unos, ¿no? Como poner en balance y decir que es más importante para mí, quizás para ti es más importante tener una estabilidad económica y estar en el closet es lo más seguro para ti. Para mí es al revés, porque si yo me meto en el closet no me mata la vida, pero me mato yo. O sea, y lo digo con esa tranquilidad porque bueno, es algo también que me parece importante hablarlo con naturalidad, porque el tema de no poder vivir siendo públicamente trans también es algo importante para mí. Por eso es que digo que bueno, yo me hago responsable de mi vida y de las consecuencias y las cosas que implica ser públicamente trans. Pero ya esas decisiones dependen de cada uno de ustedes, ¿no? También cuando me preguntan, mira, ¿cómo salgo del closet? Porque quizás yo tengo la oportunidad como de hablar estas cosas, como en estos espacios, ¿no? Pero me preguntas, ¿cómo yo salgo del closet y cómo yo hago como mi granito de arena para hacer algo por otros, no por otras personas trans? Y le digo, mira, hazte cargo primero de tu vida y luego hazte cargo quizás de otras responsabilidades. Está bien
que por lo menos tú quieres hacer activismo, pero tus papás no saben. Entonces tú no puedes hacer activismo, en mi opinión, yo la Daniel, activismo público, de pararte tú en una plaza con una pancarta y decir derechos trans, o sea, los derechos trans son derechos humanos, si tú estás en el closet, porque eso te pone a ti en peligro. Entonces, hasta que tú no estés en un espacio seguro, en el que por lo menos tus papás sepan que tú eres trans, no te metas a hacer cosas públicas, porque realmente es un riesgo, o sea, realmente genuinamente es un riesgo para tu propia, ¿cómo se llama esto? Tu propia integridad personal. Pero puedes hacer cosas desde el anonimato. Coño, necesitamos, en tal lado necesitan un diseñador gráfico, a ti te va bien con Canva. O quieres hacer algún tipo de voluntariado, coño, vamos a trabajar, ¿no? Que ahí tú metas tu granito de arena en la historia trans y eso esperemos que sea documentado en algún momento y tenga nombre y apellidos y sinónimos y tengamos reconocimientos y que nosotros podamos crear nuestra propia memoria transgénero, ¿no? Pero bueno, nada. O sea, la historia trans realmente, no hay una historia específicamente trans. Nosotros estamos dentro de la historia LGBTQ+ en Venezuela, pero no tenemos una caracterización propia. Y verga, para mí es chimbo. O sea, para mí es chimbo, pero eso nos carga también de responsabilidad. Es decir, bueno, yo también quiero formar parte de ello, quiero también formar parte de este fenómeno, de este movimiento social. Y bueno, lo hago desde esta trinchera. Ustedes ven desde qué trinchera lo pueden hacer. Siendo artistas, siendo escritores, siendo secretarias, teniendo cualquier trabajo anónimo también. Pero también decir, coño chicos, hasta las cuantas van a estar en el closet, sabiendo las consecuencias, ¿no? O sea, responsabilizándose, ¿no? Tampoco es como que ustedes viven en un lugar bastante complicado y con bastante violencia y van a salir del closet porque un carajo X acá en YouTube se los dijo, ¿no? O acá en la radio se los dijo. Saber cómo diferenciarnos y estar en espacios en donde puedan conversar. Los grupos de apoyo virtuales que tenemos nosotros en Transafab 24/7 abiertos son un lugar propicio para eso. O sea que si tienes una duda y que por lo menos voy a hablar como la experiencia de un amigo que tengo en Yaracuy, que él nos contaba que bueno, quiere como ser más independiente, generar sus propios ingresos y en su casa como que no los dejan porque piensan que nada más tiene que estudiar, pero en su casa no tiene ni para el pasaje y él está en el closet y trabaja con nosotros y él nos comentaba esto vaina de que coño, está bien lo que opinen tus papás y está bien que piensen que lo importante es el estudio, pero si no tienes para comer también tienes que tomar tus propias decisiones. Y eso mismo va con la identidad, ¿no? O sea, el paralelismo de que, ok, te estás haciendo responsable de tu vida, estás buscando ser independiente, estás todo en el closet, y en el punto en el que tú te sientas seguro y independiente para salir, pues hazlo, ¿no? Y al final siempre son 3 segundos de valentía. Yo me tomé 2 años para poder salir del closet y en 10 segundos fue que tomé la decisión. O sea, no fueron 2 años perdidos de pensar y pensar y pensar, pero sí 10 segundos para mandar los mensajes que tuve que mandar. Y de igual forma es el tema de formar parte de la historia trans, ¿no? Formar parte de las personas trans en Venezuela que somos visibles. Son 10 segundos de valentía, son 10 segundos de decir, me vale verga lo que piensen y me vale verga las consecuencias que pueda tener, pero ser consciente de que, bueno, tengo que tomar la responsabilidad que tengo que tomar. Y es un proceso que es lento, es un proceso que no todo el mundo está como dispuesto a pasar por allí. Pero yo los invito a que si tienen la oportunidad de ser visibles, lo sean. Si tienen la oportunidad de... ¿Qué voy a hacer? Si tienen la oportunidad de vivir libremente, háganlo porque quizás no tienen la opción de salir del país, quizás no pueden, o quizás no quieren, quizás les encanta Venezuela y quisieran ser libremente trans en Venezuela. Háganlo sin culpa, porque ustedes no le deben nada a nadie, no está criminalizado, no es como que los van a meter presos por ser trans.
Y si ustedes sienten que su entorno es lo suficientemente tolerante para, quizás no para aceptarlos, pero quizás sí para dejarlos vivir, háganlo y aporten, porque es necesario. Es la única forma que hay para defender nuestros derechos, es vivir. Porque defender tu derecho al trabajo es solicitar trabajo siendo persona trans. Porque como tú defiendes el derecho al trabajo, o tu derecho al trabajo como persona trans, yendo a pedir trabajo estando en el closet, que está muy bien, pero me explico cómo lo documentamos, cómo lo denunciamos. No sé, es una cuestión de reflexión y de decir, bueno, ¿cuál es nuestro papel dentro de la historia trans? ¿Cuál es nuestro papel dentro de la historia de la sociedad y cuál es nuestra responsabilidad con mi vida? O sea, no le estoy diciendo que es una responsabilidad de ustedes como con el colectivo, con la comunidad, no. Es una responsabilidad con su vida porque ustedes son personas trans. Y hacerse responsable de su vida trae como consecuencia que hay diferentes personas trans que también se hacen responsables de su vida, de sus derechos y que los reclaman. Y pues bueno, ahí se genera el colectivo. El colectivo es una consecuencia de las reivindicaciones personales. Pero si ustedes no se hacen responsables de sus reivindicaciones personales, pues el colectivo hasta ahí llegó. Y creo que esa es una de las fallas principales que tenemos nosotros, ¿no? Por lo menos las personas que estamos como en estos entornos de defensa de derechos humanos. Que es que no le decimos las cosas a la gente como son. O sea, queremos, vayan a protestar. Ajá. Pero ¿qué vamos a protestar? ¿Para qué vamos? ¿Por qué la persona tiene que responsabilizarse de otros? Es como que los derechos de las personas, ajá, no. Tu derecho como persona trans. ¿Cuáles son tus derechos como persona trans? O sea, eso es lo que a mí me gustaría que me hubiesen dicho a mí antes de empezar como en este camino. Y hasta que una persona no se sentó y me dijo las cosas, son esto y esto y esto y esto y esto lo que te está pasando. Y es esto y esto y esto lo que te está negando el Estado. Y es esto y esto y esto lo que pasa, el que porque no haya documentación de derechos humanos en Venezuela y porque no haya digamos que no hay una memoria trans constatada y que nosotros podamos ir a un repositorio y podamos leerla y podamos verla, no me hice responsable y ahí no fue que empecé a trabajar desde la comunidad, ¿no? Pero bueno, se los dejo hasta ahí. Así que nada, recuerden suscribirse, recuerden compartir estos episodios con sus allegados, con sus amigos, con personas que quizás se están descubriendo. Y bueno, nada, también seguirnos en nuestras redes sociales como @transafvenezuela, @younasirapiso y @pisohumanoderecho. Además pueden escucharnos todos los martes y viernes de forma gratuita. Los episodios que están en Patreon, que son exclusivos para internet, pueden escucharlo de forma gratuita a través de Humano Derecho Radio, todos los martes y viernes a las 8 de la noche, hora Venezuela. De todas formas, el link está en la descripción y por ahí pueden escucharnos, pueden estar pendientes y colocar las notificaciones, ¿no? Además, por último, quiero invitarlos a nuestros espacios de grupos terapéuticos, que van a ser básicamente grupos específicos de 4 o 5 sesiones en donde van a poder trabajar justamente todos estos temas que le parezca a ustedes interesante trabajar y que necesiten, digamos que buscar la forma de conseguir apoyo. Funcionan muy bien porque son más económicos que una terapia individual y además son el abreboca hacia la terapia con acompañamiento profesional, sensibilizado en identidad de género y en orientaciones sexuales. Por los momentos nada más estamos en Caracas, empezamos el 2 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Tienen un costo por sesión de $8 las personas LGBTQ+, y las personas trans un costo de $6 por sesión. Ya para tener un grupo terapéutico virtual estamos haciendo las gestiones para poder tenerlo, pero por los momentos está dirigido para personas en Caracas. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.